Yo me recibí en el 92, así que hace 30 y pico de años que soy psicopedagoga. Fue todo un proceso muy desgastante donde el año pasado sentí que estaba dando de más, que mi cuerpo ya no daba más, que necesitaba hacer otras cosas. Que siempre me fue muy bien en la clínica, digamos, en términos profesional y en términos económicos, pero bueno, ya mi necesidad era cambiar un poco ese eje, que había mucho desgaste, pero poco rédito económico, ¿no? Era como filantrópica la cuestión, no había algo cerrado ni algo claro de lo que podíamos ofrecer y lo que las empresas podían beneficiarse a través de eso. Empecé a mirar los videos tuyos de Instagram, una profesional exitosa que trabajaba mucho y que tenía un techo. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba incómoda. Tengo que hacer algo distinto, así no puedo seguir. No todo el tiempo poniendo el cuerpo, basta ya. Cambió mi perspectiva, cambió mi mirada, cambió desde donde yo estaba parada. Entender el impacto que tiene mi trabajo, el impacto social que tiene, el impacto con las empresas. Esto directamente yo no lo estaba mirando, veníamos proponiéndolo casi en forma gratuita, con un padrinazgo muy bajo el valor, y acá lo valorizamos, le hicimos un convenio anual y bueno, y lo están tomando. Comenzamos con 350.000 pesos mensuales con un convenio anual. Esto me deja disponibilidad de acción. Otra vez no tengo techo y eso me gusta. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Lau, referente digital. Ya llevo un par de meses en el proceso y la verdad que ha tomado giros y avances muy interesantes, de los cuales Lau ya nos va a ir contando. Lau, gracias por permitirnos este espacio para venir a hablar de tu proceso. Bienvenida. Quiero arrancar, bueno, preguntándote de dónde sos, qué edad tenés y a qué te dedicas. Bueno, gracias José y gracias referente por este espacio también. Bueno, para mí es un placer. Eh, yo estoy, bueno, mi nombre es Laura Colavini, estoy en Cipolletti, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Tengo 55 años y soy psicopedagoga. Así que, bueno, empecé acá por una necesidad de un cambio, de mirar las cosas de otra manera. Así que, bueno, esa fue la intención y bueno, la verdad es que fue bastante interesante todo el proceso, ¿no? Y todo lo que se fue haciendo. Contame, Lau, ¿hace cuánto ejercías en la psicopedagogía? Y yo me recibí en el 92, así que hace 30 y pico de años que soy psicopedagoga. Ujú, Eh, Trabajé, bueno, en la clínica psicopedagógica muchísimos años, en discapacidad. Trabajé, bueno, soy diseñadora de juegos didácticos ujú. y, bueno, trabajo mucho con docentes, con familias. Bueno, y a partir de ahí, bueno, fui transformándome paulatinamente en la profesión también, siempre con clínica, pero a partir de ahí, bueno, como soy bastante inquieta, me metí a hacer una fundación por una visita al basural de Cipolletti. Así que bueno, dirijo una fundación y bueno, ahora dirijo la empresa que se llama Terractiva también. Wow, tremenda experiencia, súper interesante. Contame, bueno, después de estos 30 y pico de años y dándole diferentes formas y propósitos a tu profesión y a tu experiencia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Eh, bueno, recientemente, hace un par de meses, decidiste acudir por ayuda, en este caso por nosotros, por la consultora Referente Digital. ¿Qué sentís que estaba pasando que dijiste, bueno, necesito apalancarme de personas expertas en este momento? No sé si ya venías haciendo quizás otras consultorías de negocios o de estrategia, pero ¿qué pasó particularmente? ¿Qué desafíos estabas enfrentando, obstáculos o frustraciones respecto a tu profesión que querías destrabar o que querías cambiar? Y yo como psicopedagoga siempre me gustó acompañar procesos, ayudar, la verdad es que siempre lo hice. De hecho por eso también organicé la fundación, ¿no? Porque me pareció que había temáticas como el ambiente, que son muy fuertes y que necesitan un cambio. Pero bueno, fue todo un proceso muy desgastante donde el año pasado sentí que estaba dando de más, que mi cuerpo ya no daba más,
que necesitaba hacer otras cosas, quería hacer otras cosas, pero como que mi intención era seguir creciendo y por supuesto con un solo cuerpo, una sola cabeza, eh, todos tenemos un límite. Así que entendía que tenía que mirar las cosas de otra manera, ¿no? Que algo no estaba, en principio, porque siempre me fue muy bien en la clínica, digamos, en términos profesional y en términos económicos, pero bueno, ya mi necesidad era cambiar un poco ese eje y desde la fundación y desde todo lo que, bueno, también escribí un libro, obras de teatro y demás, todo eso hacía que había mucho desgaste, pero poco rédito económico, ¿no? Y entonces me parecía que la balanza estaba desequilibrada, que ¿Qué había era lo que que ajustar. qué era lo que estabas ofreciendo en ese momento, Lau, como servicio? Bueno, siempre en la clínica eso nunca tuvo demasiado conflicto, digamos, para mí, pero después, desde la fundación, estaba ofreciendo trabajo con muchas escuelas, con las municipalidades, con diferentes gobiernos, con diferentes empresas, en la concientización, en el trabajo del ambiente educativo, de generar campañas educativas, pero casi era como filantrópica la cuestión, ¿no? Y acá, bueno, por supuesto, llegó un desgaste importante. Ujú. ¿Lo estabas ofreciendo como ad honorem o simplemente lo estabas cobrando muy económico? La verdad es que era casi ad honorem, porque encontramos algunos padrinazgos de diferentes empresas, pero era así como muy complejo porque no había algo cerrado ni algo claro de lo que podíamos ofrecer y lo que las empresas podían beneficiarse a través de eso, ¿no? Mm. Así que era como estaba todo muy desordenado. Y tu expectativa en este aspecto era poder como revalorizarlo, o sea, que además del impacto que tenía en términos sociales y medioambientales, que pudiera tener un impacto también económico para vos, o sea, querías como poder rentabilizarlo. ¿Cuál era tu expectativa? En principio, eh, todo junto, ¿no? Porque entiendo que, digamos, cuando uno da energía, necesita que se devuelva energía y el dinero un poco es eso, que eso también me acompañó referente a poder visualizarlo más claramente, si bien no tenía en teoría, pero bueno, mirarlo de otra manera. Y lo que me iba pasando es que necesitaba encontrar necesitábamos, ¿no? Porque no estaba yo sola en el programa, sino un par, encontrar un programa que incluya todas las posibilidades de crecimiento de la otra persona también, ¿no? De la empresa que se suma a este caso Atractiva para poder transformarse, para poder crecer y bueno, por supuesto con un canje económico. Ujú. En ese momento no existía como una oferta así bien ensamblada, o sí sí había una oferta definida, simplemente no se estaba como pudiendo comunicar o vender correctamente o al precio correcto. Ambas cosas, porque faltaba como una claridad en el ofrecimiento. Ujú, Y después, por otro lado, sí monetizarla como corresponde, ¿no? Lo que empezamos a mirar es todos los beneficios que las empresas comenzaron a tener, comienzan a tener a través de este programa, que ya se venían beneficiando, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Y entonces esto fue como acompañar a mirar todos los beneficios que no solo impactamos en las empresas, sino en la sociedad en general y que no se estaba mirando. ahí va. Y bueno, contame un poco de tu llegada, tu aterrizaje en Referente Digital. Vos ya nos venías siguiendo, nos conociste por casualidad o por algún anuncio. ¿Cómo fue que llegaste a Referente Digital? Y fundamentalmente, ¿cómo fue tu proceso de toma de decisión? ¿Fue un proceso fácil, difícil, el decidir involucrarte en la mentoría? Empecé a mirar los videos tuyos de Instagram, una profesional exitosa que trabajaba mucho y que tenía un techo. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba incómoda con algunas cosas que yo estaba ofreciendo, que algo me empezó a hacer ruido
Y bueno, ahí fue donde decidí en un momento contactar. Y estaba un poco insegura, sí, porque no sabía bien a qué me iba a enfrentar. Eh, y confiar, por supuesto, en este tipo de cosas siempre es como, bueno, hay que tirarse a la pileta de alguna manera. Pero bueno, decidí hacerlo porque necesitaba esa transformación, ese cambio que no sabía si iba a lograrlo, ¿no? Me acuerdo que Uriel me dijo, bueno, felicidades, hoy vas a festejar. Y yo, ¿qué cosa voy a festejar? No sé, porque no sabía qué paso había dado. Y, Así que, pero bueno, acá estamos. y dentro de esa decisión compleja y esto de, bueno, claramente no saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque la vida un poco es así. em, ¿qué, qué fue lo que internamente te contaste como para decir, es ahora, es el momento, quiero darle para adelante? ¿Qué fue lo que te dijiste a vos misma como para tomar acción? ¿Hubo algo en particular como alguna realización o alguna reflexión que te llevara a tomar acción? Eh, Tengo que hacer algo distinto, así no puedo seguir, tengo que, tengo, es como o dejar muchas cosas porque en un momento en mi cuerpo ya nada más, quiero disfrutar otras cosas, Ujú, eh, y mirar las cosas de otra manera, no todo el tiempo poniendo el cuerpo, basta ya. Y entonces me pareció bueno, algunos de tus videos decían estas cosas y yo resonaba constantemente con eso, así que me pareció que bueno, nada, tenía que probar, tenía que hacerlo. Así que, bueno, me pareció interesante también que había como diferentes personas en el equipo, como enseguida me empezaron a contactar diferentes personas y eso me pareció interesante. Y bueno, nada, ahí fui. bien. Igual, la reflexión posterior muchas veces fue si sabía lo que tenía que laburar todo lo que tuve, no sé si lo hacía. Laburé mucho, mucho, mucho. Bueno, pero la pregunta es, ahora con el diario el lunes, más allá de todo el laburo que pusiste, ¿sentís que valió la pena para donde llegaste? Sí, porque cambió mi perspectiva, cambió mi mirada, cambió desde donde yo estaba parada. Digamos, Claro. el trabajo quizás que es el mismo, porque digamos, eso es mi pasión y lo que me gusta y el objetivo lo tengo muy claro, pero Ujú. era como cambiar el lugar donde estaba mirando. Ahí va, interesante. Bueno, y vamos a abordar un poco tu experiencia en el proceso. Si querés lo arrancamos de atrás para adelante. Quiero, bueno, quiero preguntarte justamente, hablábamos recién del punto de partida, lo que te motivó a entrar. Em, ¿Sentís que, digamos, cuáles fueron como los resultados, qué cambios has hecho y particularmente qué impacto ha tenido eso en tu realidad profesional, ¿no? ¿Has podido, por ejemplo, estructurar ese servicio, entender cómo comunicarlo, valorizarlo? Me decías justamente que venías de prácticamente regalar tu trabajo. ¿Has podido ver cambios ya respecto de eso? Contame un poquitito. Y eso creo que fue lo más importante, entender el impacto que tiene mi trabajo, el impacto social que tiene, el impacto con las empresas y que esto directamente yo no lo estaba mirando, lo daba digamos, pasaba de largo, ¿no? Es como, no me tenía nunca a mirar. Ujú, Cuando en el proceso empecé a darme cuenta del impacto y quizás con las entrevistas, después con los procesos que iba teniendo en las diferentes charlas, que empecé a mirarlo de otra manera y que, bueno, mi coach me ayudó mucho a mirarlo de otra manera. eh, bueno, ahí empezamos a ver que, ¿no? Que los demás cambiaban porque nosotros habíamos hecho algo, ¿no? Y eh, bueno, en nuestra mirada, por ejemplo, en los proyectos educativos habían sido modificados porque nosotros habíamos impactado de una manera, por las empresas empezaron a trabajar de otra manera porque nosotros habíamos hecho alguna,
alguna gestión ahí y que ni siquiera la habíamos monetizado. Entonces se fue como mirar esos resultados del otro y ahí poder decir, apa, acá eso nos ayudó mucho a empezar a corrernos, ¿no? De donde estábamos. Ahí va. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Y ese proceso de entender el impacto positivo que venían teniendo, ¿cuál fue el resultado a nivel revalorización? ¿Ustedes tienen un ticket específico? ¿Cotizan dependiendo del proyecto? Me interesa saber un poco más en términos tangibles cómo pasaron de eso de básicamente un cobro simbólico a ponerle un precio como hecho y derecho. Primero, la primera parte habíamos hecho hasta el año pasado, digamos a noviembre del año pasado, o diciembre, habíamos terminado haciendo un programa donde teníamos que intervenir en las empresas y tenían un high ticket. Ujú. Después, chequeando y tratando de trabajar en las entrevistas con las empresas, había mucha resistencia en que trabajara dentro de las empresas. Así es que ahí en el verano empezamos a hacer una modificación y empezamos a girarlo. Y ese giro fue lo que habíamos un poco propuesto el año pasado, cuando veníamos proponiéndolo casi en forma gratuita, o con un padrinazgo muy bajo el valor, y acá lo valorizamos, le pusimos otro valor y otra participación de las empresas, digamos, ¿no? Que sean más protagonistas de todo el circuito educativo y cultural que estamos haciendo, con presencia de las empresas en el congreso que estamos organizando y con más protagonismo en la ciudad. Entonces eso fue como enseguida lo tomaron, y el valor que le pusimos era igual al high ticket que habíamos propuesto al principio, eh, pero lo dividimos en meses, en la cantidad de meses, en vez de que sea en una sola vez. Le hicimos un convenio anual y bueno, y lo están tomando, digamos, porque seguimos, ¿no? Trabajando eso. Genial. ¿Ese ticket te sentís cómoda compartiéndolo o preferís no compartirlo? No, no hay problema. Comenzamos con 350.000 pesos mensuales, Ajá, eh, con un convenio anual. Ahora lo elevamos un poquito más. perfecto. Eh, ¿Y eso es por un año? O sea, Eso es por un año. ok, sí, o sea, bueno, casi, sí, casi 4 millones, ¿no? Un poco más de 4 Sí, millones. sí, Ok, más o menos. bien. Entonces, ese era el ticket que habían pensado y que ahora recientemente ya terminaron implementando, el high ticket. Exacto. Sí, Ok, perfecto. ¿Han podido cerrar a varias empresas recientemente? sí, sí. Sí. Sí, sí, cerramos varias y estamos, digamos, constantemente generando entrevistas nuevas, ¿no? Qué bueno, espectacular. Bueno, ¿y Sí. cómo estás proyectando esto? ¿Cómo sigue? ¿Cómo impacta en tus proyecciones el hecho de ya haber logrado como este paso tan importante de poder revalorizarlo, venderlo y ya estar viendo que esto es una realidad y que lo podés hacer y que, nada, y si básicamente lo podés vender un par de veces, lo podés vender muchas veces más? ¿Esto Sí. ha cambiado tu manera de, o sea, tus proyecciones para los próximos meses o los próximos años? Pues vos ya sabías que esto iba a suceder y ya lo tenías como dentro de tu planificación. Contame un poco de eso, cómo te impacta a nivel personal. Eh, Primero, ¿querés que prenda una luz? Me veo muy oscura. No Ah, sé bueno, si... dale. Sí, no pasa nada, de Sí, una. dale, a ver, espera. Ahí está un poco mejor. Diga, De dale. repente acá anocheció Sí, acá. sí, me pasa lo mismo. Quédate tranquila. Eh, bueno, me decía saber cómo impactaba. Y un Eso sí. montón. Porque la verdad es que yo venía como así un poco frustrada de no saber cómo continuar justamente por todo esto, porque había la sensación es que tengo muchas actividades de todo tipo y como que no, me falta el tiempo y a la vez me frustraba porque no tenía ingresos, ¿no? Ahora a partir de acá es como que es al revés, porque
las empresas están como, bueno, se van mostrando contentas por estar participando. Entonces, bueno, esto me genera que yo me relaje un poco y entonces empiece a seguir pensando cómo continuar con este proceso con las empresas en términos de, y que esto es lo que más me gusta, eh, de psicopedagogía ambiental, ¿no? De seguir ampliando mi abanico porque, bueno, esto de, digamos, la psicopedagogía para mí es, me encanta y entonces es como, bueno, cómo enseñar, más que enseñar es cómo construir procesos de aprendizaje más abarcativos para empresas, para la comunidad en general, para incluso los gobiernos. Y entonces, bueno, acá esto me deja disponibilidad de acción, ¿no? Donde, bueno, pueden interactuar cultura, educación y empresas, bueno, nada, entonces es como que otra vez no tengo techo y eso me gusta. Ahí va, me encanta, buenísimo. Bueno, Lau, una última pregunta para no robarte mucho más tiempo. No, en realidad son dos, una es muy cortita. ¿Es la primera vez que vos hacías una mentoría, una consultoría de estrategia de negocios, así como de estas características? Sí, de estas características sí, había hecho algunas consultas con consultoras hace tiempo, pero eso como que no me había terminado de cerrar, algunas cosas me ayudaron, sí, pero bueno, pero esta vez es la primera vez. Bien, porque esto es muy común. Yo también como profesional independiente, ex abogado, sé que como el mundo de la estrategia de negocios y el mundo de los profesionales a veces son como dos mundos separados, ¿no? Parece que hasta a veces el marketing fuera como una mala palabra y la realidad es Mm, que pueden cerrar una oportunidad de que personas como vos puedan multiplicar su impacto, que al final tiene que ver con eso. Para mí la rentabilidad o el ingreso no es más que un reflejo del impacto positivo que uno genera. Cuando uno gana mucho dinero como profesional independiente es porque está generando un impacto muy grande en la sociedad. Y así tiene que ser, por lo menos así lo mm. creo yo, ¿no? Em, ¿Qué le dirías a un profesional, quizás parecido a vos, que tiene grandes posibilidades de impacto, que ha estudiado mucho, se ha movido mucho, ha sido muy curioso, ha desarrollado múltiples proyectos, pero quizás está sintiendo eso que vos sentías, como esa frustración de yo estoy para más y tengo la agenda llena, estoy haciendo un montón de cosas, pero eso no se termina traduciendo en un resultado económico para mí? Y eso obviamente me está limitando, ¿no? Pero al mismo tiempo nunca, nunca se permitieron o nunca se proyectaron la posibilidad de invertir en una mentoría o en una consultora de negocios. Digamos, habiendo pasado por esta experiencia, ¿qué le dirías a esa persona, a ese profesional que está del otro lado y que todavía no se permite una experiencia como esta? ¿Qué les dirías desde tu lugar, como con este diario el lunes? Y me parece que es que está bueno mirar las cosas, eso, ¿no? Desde otra perspectiva, eh, darse el permiso a pensar diferente, a mirar las cosas desde otro lugar, a pensar que es posible, ¿no? En general estamos como cada uno en su profesión como muy limitados en decir, bueno, esto es así o lo conozco así de esta manera y esto siempre fue así. Y mirar nada, como eso, un crecimiento, es un crecimiento, es un crecimiento, que hay que animarse, por supuesto, y que en ese animarse hay situaciones de incomodidad y salir del lugar de confort, ¿no? Que ese confort, confort incómodo también. Totalmente, totalmente. Bueno, Lau, gracias por tu valioso tiempo. Te agradezco por este espacio para compartir un poco tu recorrido hasta acá con nosotros. Y gracias también por, sobre todas las cosas, por haber depositado en nosotros la confianza y la responsabilidad de acompañar a una persona tan talentosa como vos. Me alegra que Muchas esto gracias. esté dando frutos y seguramente se vendrán cosas mucho más grandes. Espero que se dé ese gran proyecto ahí con el Congreso. No Sí, dejes de mantenernos al tanto. dale, dale, cómo no. El Congreso ya está, la Semana de Juego del Ambiente también ya está declarado de interés por tercer año consecutivo, así que Bien, el Congreso también, así que bueno, ahí va. sí, muchas gracias, un placer. La ley, digo, que también salga Ah, la la ley ley, ahí. sí, 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 Claro, sí, dije ojalá que Congreso, sí. estaba pensando Ah, la sí, sanción de la ley. sí, sí, Ahí está. sí, ojalá que sí, ojalá que se dé porque la verdad es que puede tener un impacto realmente muy interesante.
Ojalá que sí, velamos por eso. Eh, Dale, muchas Bueno, gracias. Lau, un placer. Gracias de vuelta. Bueno, Bueno, estamos en contacto y a seguir rompiéndola, dale. que sigan esos logros. Dale, vos también, José. Disposición para Muchísimas lo que gracias por necesites. todo, ¿eh? Dale. Dale, gracias. Besote. Cuídate. Nos Chau, vemos. chau.